Hace 8 años se dio una ruptura política en lo que es la ciudad de Quito bajo una estrategia del famoso anticorreísmo creado por Jaime Durán Barba. Jaime Durán Barba es contratado por la derecha quiteña para asesorar, direccionar la campaña electoral de Rodas, quien era un candidato no conocido a nivel de toda la ciudad y representaba a la oligarquía, a la plutocracia quiteña, a la derecha, y en cierta manera reunía las condiciones para alianza de todos los partidos que estaban en su momento contra Rafael Correa, o el correísmo, se podría decir, Creo, Suma, Social Cristianos, Izquierda Democrática, etcétera, etcétera, etcétera. Considerando que, por ejemplo, ahorita vamos a hablar de un candidato que es de la Izquierda Democrática, que en Ecuador ese partido, aunque se llama izquierda, es totalmente de derecha, ¿no? Su práctica, su política pública, sus dirigentes, sus socios o agremiados son totalmente personajes de derecha que tienen como visión primaria la privatización de las empresas e instituciones públicas de la alcaldía y también la concesión, en el caso, la Constitución no permite la privatización, pero sí la concesión, es decir, el prestar, el alquilar, el darle en comodato los bienes de la ciudad o del Estado, en el caso del gobierno central, para usufructo de una compañía o de una asociación privada por un tiempo determinado y cuando ya queda solo el hueso de esa empresa pública, pues se lo devuelven al Estado, ¿no? Para que vuelva a invertir o vuelva a renovar la concesión. Ese es un gran negocio. Montas esto es como cuando tú, por ejemplo, construyes un hotel, 5 estrellas, 3 estrellas, el que ustedes quieran, un hotel. Y este hotel ya una vez que tiene camas, que tiene juego de camas, habitaciones, baños, espacios para recreación, restaurante y todo lo demás, dices, bueno, he construido un hotel, pero ahora no sé manejar o administrar un hotel, ese es el pretexto. Voy a contratar una compañía, una empresa para que lo administre y le saque rendimientos, le dé ganancias y a mí me dé una cantidad, ¿no? En esa negociación de cuál es la cantidad y cuál es la empresa que se dedicaría a administrar el hotel y a darme cuentas claras de cuánto se gana, pues allí es donde se da el caso de la corrupción entre lo privado y lo público, ¿no? Y esta es la visión de muchos de estos candidatos, de muchas de estas personas que las conozco a la gran mayoría, me los he cruzado en mi campo profesional en algún momento y en mi vida personal también, se podría decir de esa forma. Entonces, esta transmisión es súper interesante porque justamente contiene esa información de primera mano. Voy a tratar de resumir lo máximo posible esta situación. Entonces, les decía que hace 8 años se rompe el esquema de promoción, de hegemonía o de influencia del partido de momento, la Revolución Ciudadana, en ese momento se llamaba Alianza País, que ya no existe como partido, y el que era candidato en ese tiempo de la Revolución Ciudadana, Alianza País en su momento, pierde las elecciones con este señor Mauricio Rodas. Y allí se crea el tema del anticorreísmo, hace 8 años. Y funciona todo el esquema de ir en contra de todo lo que significa la imagen de Rafael Correa, de su partido, de la gente que está agremiada a Alianza País, a la AP, y se atacan los colores, se ataca la imagen, se ataca el refrán, se ataca la visión social que estaba llevando la ciudad. Se había implementado un proyecto de la construcción de un metro para la ciudad de Quito que iba a ser terminado aproximadamente en 5 años y eso todavía ni siquiera se entrega. Tuvo muchos bemoles ese proyecto, pero más allá de eso generó un gran espacio para la corrupción con las dos empresas que se dedican o que son contratadas para la construcción de esta infraestructura, que son Odebrecht. Ustedes saben, el escándalo de Odebrecht en toda América. Justo en medio de todo ese proceso explota el escándalo de esta compañía, de esta empresa constructora brasilera, pero continúa, ¿no? Y Acciona, que es una compañía española que también se le involucra a nivel internacional con varios casos de corrupción, como buena parte de todas las multinacionales españolas que se encuentran en América, que han abusado o se han aprovechado a través de manejar un ambiente de confianza,
de posicionamiento por ser como los españoles imponen o los españoles tratan de sacar provecho con esto de la hispanidad o de la Iberoamérica. Buscan estas alianzas o han buscado a lo largo de muchos años en todos los países de habla castellana el tema de la preferencia para los contratos de construcción, y eso lo vemos desde México hasta la Argentina, donde, por ejemplo, Iberdrola tiene esta compañía de generación de electricidad y de recursos energéticos, tiene fundaciones, o Telefónica también tiene fundaciones, que es otra compañía española, pero de telecomunicaciones, tienen fundaciones que fomentan la buena imagen de la hispanidad, de la Iberoamérica, de que somos lo mismo. Entonces, como somos lo mismo, contrata empresas españolas, no contrates empresas británicas, francesas, italianas, alemanas, porque ellos no son tu cultura, ellos no son hispanidad. Contrata a Repsol. Entonces, ciertamente eso ha beneficiado en cierta manera el acceso a contratos jugosos y altamente rentables para estas compañías, que no son las mejores del mercado en el área en la que se desenvuelven cada una de ellas, pero adquieren o obtienen estos contratos por la preferencia de ser de la hispanidad, ¿no? Que no entiendo bien por qué se dejan manipular así los gobiernos locales, pero bueno, en el caso de Rafael Correa fue ese. Algunos proyectos de Odebrecht continuaron, siguieron, casi la gran mayoría han tenido bemoles o datos oscuros, y el caso del Metro es ese, hasta la fecha no se termina, ha tenido sobreprecios, y en el gobierno de Mauricio Rodas hubo muchas dudas sobre el manejo de los fondos hacia el proyecto, hacia la construcción del proyecto, y yo asumo en mi cálculo que más o menos potencialmente, presumiblemente, el grupo de Mauricio Rodas se llevó aproximadamente $200 millones de robo solamente alrededor del tema del metro de Quito. De ahí también hubieron temas con respecto a ciertos camiones de recolectores de basura en la ciudad que no sirvieron a los 8 meses de comprados, camiones que cuestan más de $250.000 cada uno, de origen holandés, y así sucesivamente una serie de otras irregularidades. La ciudad sufrió muchísimo la corrupción de Mauricio Rodas, de este partido Suma, que se juntó con Creo, el partido del actual presidente del Ecuador, de Guillermo Lasso, ¿no? Fueron esa alianza para poder ganarle al correísmo, a través del anticorreísmo, para poder ganar la plaza importante, más importante políticamente hablando del país, que es la ciudad de Quito, la capital del Ecuador. Luego se tuvo un preámbulo, se va Rodas con todos los escándalos, libre, eso sí, no limpio, nadie lo tocó. Sí le hizo mucha oposición al gobierno de Correa. Correa sale antes que Rodas, y no es auditado, no es verificado la alcaldía de Mauricio Rodas por la institución de control del Ecuador, que es la Contraloría General del Estado. Perdón que haya pasado una motocicleta por acá, disculpen la molestia, espero que se escuche bien. Saludos desde New York, dice Raúl. Muchas gracias, querido Raúl. Primi, buenas noches también para usted. Gracias, Aurora, por aquí estamos, dice la querida Aurora. Eva también. Gracias por apoyarme y por estar acá presentes. Entonces decimos que en ese tiempo, en ese entonces, la Contraloría General del Estado había tenido escándalos por la dirección que estaba llevando desde hace un tiempo atrás. El Contralor, durante todos los prácticamente 10 años o 8 años del gobierno de Rafael Correa, fue un señor de apellido Polit, de este grupo de libaneses de los cuales hablamos ayer, de estas familias libanesas que llegaron a ser muy poderosas e influyentes en todos los campos del Ecuador, industriales, empresariales, banqueros, financieros, comerciantes y, ¿por qué no, políticos? Porque con el poder del ejercicio público, tú tienes o logras la inmunidad, que yo siempre les menciono, y con la inmunidad, la impunidad. Entonces, este señor Rodas posiblemente llega a acuerdos de impunidad con la Contraloría, ya en ese tiempo, del señor Polit, que sale huyendo y escondiéndose en Estados Unidos, está ahora en la Florida, por temas de corrupción aquí en el Ecuador. No ha regresado a responder por los temas de peculado, de corrupción que ha manejado la Contraloría durante mucho tiempo. Ese señor está fugado y bien resguardado y cuidado con sus millones de dólares en la Florida, ya en Estados Unidos. Entonces, de ahí viene Celi, el subcontralor, lo depone al mero estilo de Boluarte en Perú. Celi, quien había sido el hombre de confianza de Polit,
autoasume el puesto, pese a que Poli había dejado un documento diciendo que era sancionado este señor Celi para no ser el contralor. De hecho, lo había despedido antes de viajar a sus vacaciones a Estados Unidos, de las cuales nunca regresa Poli. Entonces, Celi se dedica a hacer contubernio también, entró en un esquema de hipercorrupción en el Ecuador durante el gobierno de Lenín Moreno, pero cae. Tuve el desagrado de estar en el mismo lugar con Celi, perdón, en muchas ocasiones en aquel tiempo por mi trabajo. Nunca le di la mano, como ustedes sabrán, yo no cometo el error de saludar a seres despreciables que me pueden pasar alguno de sus vicios en la piel o en la mano. Eso es un chiste, pero más allá de eso, Celi cae porque su sobrino se sube a un avión hace más o menos 2 años, justo antes de las elecciones, no, ya casi 3 años, se sube a un avión a la Florida con un escolta, un policía, y es detenido en aduanas de Estados Unidos, en la Florida, por actitud sospechosa, y al revisar sus maletas se encuentra dinero en efectivo, más de $200,000. Y se encuentra y se deduce que su acompañante era un policía que lo estaba escoltando porque llevaba dinero en efectivo y eso era un traslado de dinero ilícito. No supo cómo respaldar la procedencia de dichos fondos. Toda la investigación de la Fiscalía de Estados Unidos llega a Celi. Celi presiona al gobierno de Ecuador para que sea encarcelado e investigado, Celi, y esperan hasta las elecciones presidenciales en las que gana Guillermo Lasso para ya llevarlo preso, ¿no? Porque hubiese sido una mala imagen para Lasso, quien era el que gobernaba detrás de Lenín Moreno. Y también Celi se participó muchísimo en el tema de la persecución a Rafael Correa y del correísmo, ¿no? Entonces, eso es el preámbulo para que hace 4 años un muy cercano a Lenín Moreno Garcés, un hombre de apellido Yunda, Jorge Yunda, se lance como candidato a la alcaldía de Quito. Acá lo tenemos al señor Yunda, me parece. Acá está, Jorge Homero Yunda, manchado. Vamos, me voy a hacer un poco más pequeño, si les parece, si está potencialmente. Profesor Hugo, doy saludos desde Honduras. Pucha, en Ecuador es una oligarquía libanesa y aquí en Honduras son los árabes, que son también, ahí son semitas, ¿no? Árabes y judíos son semitas ambos. Palestinos también son semitas. Estos tipos son los dueños del país. Y es más, aquí en San Pedro Sula, saludos cordiales, y en toda América, mi querido y estimado filosofía fuera del cubo. Saludos, Hugo, desde Senahualcóyotl, en donde impera la corrupción del PRD, ahora vestido de morena. Sí, bueno, eso también vamos a tratar en su momento con el tema de las elecciones previas, las internas de Morena. Hay mucho que hablar de eso. En todo caso, Sofía y a todos los presentes les agradezco por esta presencia, por este momento. Ahora, Jorge Yunda era un hombre de mucha confianza de Lenín Moreno e incluso tenía muchos temas en común, ya que Yunda participa en todas las campañas de Alianza País, donde gana Rafael Correa, y muchos otros políticos también ganan elecciones seccionales para la Asamblea. Participa en todos estos procesos comunicacionales. Jorge Yunda tiene una experiencia en ello, ya que ha manejado medios de comunicación y es un hombre conocido dentro de la farándula del Ecuador, ¿no? Es un músico conocido de música popular de acá del Ecuador. Entonces, Yunda llega al primer gobierno de Rafael Correa, comete errores, no sé si llamarlo errores, pero se lo involucra en actos de corrupción en la Secretaría Ministerial, donde por cuota política, por pagos, por los favores en campaña, se queda con un puesto en el área de telecomunicaciones. Y bueno, se da un esquema de corrupción muy fuerte en el cual este hombre sale de la función pública y después llega a ser asambleísta por Alianza País y gana un espacio dentro de la asamblea. La gente no lo conocía en su persona, tal cual es, su empleado sí, él tiene, bueno, a través de testaferros, siempre cuando le caen los juicios o los problemas,
siempre dice que ya no es dueño de la institución para no pagar, ¿no? Pero familiares, sus hermanas, su conviviente, e incluso amigos han sido los testaferros del señor. Y lo interesante de Jorge Homero Yunda Machado es que, si bien es cierto, está involucrado en muchos casos de juicios y de problemas legales con ex socios, ex colaboradores, logra ganar las elecciones seccionales de la alcaldía de Quito hace 4 años. Yo, en mi conocimiento durante esa campaña electoral, debo decirles que empieza un candidato específico a estar primero en las encuestas de CAE, que era Paco Moncayo, de la supuesta izquierda democrática, que no es de izquierda, y ya había sido alcalde de Quito anteriormente, pero se veía desgastado por no haber cumplido una función positiva, haber privatizado, haber tenido actos de corrupción o fraudulentos respecto al tema del nuevo aeropuerto de la ciudad. Entonces eso le costó mucho a la imagen de este señor. Decae su campaña y sube la que era la candidata en ese tiempo de Rafael Correa, quien también se está lanzando en esta nueva corrida por otro partido. Aquí es donde se juntan, como yo digo, especial elecciones Ecuador 2023, entre ratas, ratones y rateros se decide la alcaldía de Quito. Y vamos a ir juntando estas líneas, ¿no? Porque aquí está Luisa Maldonado, fue la candidata del correísmo. Yo creo, personalmente, lo digo, esta es mi teoría, que ella ganó la elección seccional para alcaldía, pero en ese tiempo Lenín Moreno, que era el presidente de la República, y su grupo controlaban, como controla Guillermo Lazo actualmente también, el Consejo Nacional Electoral, y le hacen le hacen aparecer a Jorge Yunda, que no estaba primero, nunca lo estuvo, como alcalde de Quito, superándole por 3% de votos a esta señora Maldonado. Yo creo que le quitaron de los partidos de abajo votantes a números y se los pusieron al señor Yunda, muy amigo de Lenín Moreno, para tener apoyo, para tener colaboración dentro del poder de la ciudad de Quito, y ya lo voy a decir por qué más adelante. Entonces, esta señora Maldonado, que es ahora candidata por la lista 8, dice cargos anteriores, es concejala entre el 2017 y el 2019 por Alianza País. En esa época fue que la conocí, cuando era concejala durante claro, ella se lanza como candidata justamente siendo concejala, ¿no? Ella fue concejala durante la época de Mauricio Rodas, como les mencionaba, hizo la contraparte, de ahí surge ella, porque denunciaba los actos de corrupción de la administración de la alcaldía de Rodas. Ella y otros personajes más, pero la más destacada de todos era ella. Y por eso se lanza y era bastante popular. Se había dado a conocer por justamente sacar un poco el tema de los actos de corrupción de la recolección de basura y de otros temas más de los cuales acabo de mencionar. Yo hice un programa especial durante este proceso para conocer los problemas de la ciudad de Quito llamado Hagamos Ciudad, ¿no? Entonces ustedes pueden buscar aquí en el canal Sorprendente Ciudad de Hagamos Ciudad y ahí está en esos temas. Bueno, ella, en mi parecer, gana las elecciones, pero le hacen fraude electoral. Se queda sin su puesto también de concejala por haberse lanzado a la candidatura de alcaldesa. Ella es licenciada en Gestión para el Desarrollo, último pago de impuestos, bueno, eso es otro tema. Ella es bastante popular y conocida en el tema de como toda ciudad, hay áreas o sus circunscripciones, se le dice acá en el Ecuador, y en las áreas más pobladas de la ciudad, esta señora Maldonado tenía bastante apoyo, sobre todo en esas dos regiones, en esas dos circunscripciones, perdón, que no puedo hablar bien esa palabra. Ella tenía muchos votos, pero surge los votos duros de este señor Yunda. Dice cargos anteriores, fue asambleísta por Alianza País, como los mencioné, o diputado, congresista, como le digan en sus países, del 17 al 19. Él se retira de ser asambleísta para lanzarse como candidato a la alcaldía de Quito. Fue alcalde de Quito entre el 19 y el 21. Es depuesto, ciertamente, en el año 2021. Él tenía que ir hasta estas últimas fechas,
pero el vicealcalde lo reemplaza porque el Consejo Municipal lo destituye por por sospechas de actos de corrupción que se encuentran en juicios actualmente, ¿no? Durante el tema de la pandemia se dieron graves casos de corrupción, filtraciones de audios y de mensajes de texto del celular del hijo, que es encontrado por la fiscalía en la vivienda en la casa donde vivían. Tiene un hijo mayor que está huido, está fugado, es prófugo, está posiblemente en Buenos Aires esperando su extradición. Ah, no, ya regresó aquí a Quito y está en la cárcel, fue extraditado y está defendiéndose o manejando el proceso judicial por muchísimos actos de corrupción y peculado. Administraba muchas cosas, hizo... ¿cómo se diría? Se aprovechó o abusó mucho de su influencia dentro de la alcaldía para cometer muchos actos ilícitos. Dice que su último impuesto a la renta del año pasado fue de $14,000. Es un hombre rico, es un hombre millonario. Yunda proviene de otra provincia del Ecuador. Él no es nacido en Quito, él es de Huánuco, provincia del Cotopaxi, una provincia cercana a Pichincha, de poca población. Y él y su familia migran aquí a la ciudad de Quito y se dedica a su familia al negocio de la venta de calzado. La mayoría de sus familiares se dedicaban a eso y también a la música popular. Se dedicaban a tener agrupaciones de música popular y allí en ese campo de la música popular es donde él encuentra su gran triunfo, ¿no? Con el grupo que él forma con su hermano que fallece, de nombre Zairo el grupo. Él es el bajista de esa agrupación y corista me parece también, y crea con ese éxito una empresa de manejo de artistas de música popular o del recuerdo también, como se le dice acá, música setentera, sesentera, etcétera. Se llamaba La Herencia Musical. En La Herencia Musical él manejó varios grupos de música popular, entre cumbia y otros géneros más. Y en el año más o menos, y bueno, no le iba mal, no le iba prácticamente mal, también tenía una tienda de venta de instrumentos musicales, o sea, se involucraba mucho en el tema de la música y el manejo de artistas, y llega así a ser presentador, llevando y manejando muy buenas relaciones con las radios locales populares, cuando las radios antes del Internet eran espacios de promulgación, de difusión de música y de artistas. Llega a tener en su momento espacios en programas de radio misceláneos y empieza a darse a conocer también en la radio como presentador de programas misceláneos, ¿no? En la radio. Así surge en un tiempo determinado el éxito empresarial le llega con la producción, la creación de un grupo musical de mujeres llamado Tierra Canela. Este grupo, Tierra Canela, en donde son contratadas artistas, mujeres que cantaban allí 12 temas, me parece, ese disco fue un éxito rotundo. Ciertamente las conexiones de radio de Jorge Yunda, que había llevado durante varios años, más la proliferación de los discos piratas, estoy hablando de entre el 99, 2000, 2001, conlleva a que pudieran tener un muy fuerte éxito de ciertas canciones de ese disco, de esos artistas, y es allí, en esa producción de Tierra Canela, donde este hombre se hace millonario, prácticamente. Y con esos fondos, con ese dinero, él crea su radio, la Radio Canela. Por eso se llama Radio Canela, por el éxito y el recuerdo del éxito que tuvo ese disco. El canal Canela TV, que todavía también le pertenece, es un canal de señal abierta en el Ecuador, por lo menos en la parte de región central de Pichincha y provincias cercanas, aledañas. O sea, más o menos tendría una llegada de entre 3 a 5 millones de televidentes. Bueno, o sea, es el alcance potencial, la potencialidad. No es que llegue a eso, no es un canal pequeño, pero de todas maneras, dedicado siempre a la misma línea, ¿no? La farándula, la promoción de música y de músicos, y también los programas misceláneos de entretenimiento y de comedia popular, ¿no? Entonces, surgen inconvenientes, crisis dentro de todo este proceso de Tierra Canela, porque
los artistas o las cantantes que grabaron aquel disco llegan a desacuerdos financieros, comerciales con este señor Yunda, que supongo para la creación de esa producción de Tierra Canela, creó un sello discográfico, me imagino, y no llegan a alianzas, no llegan a acuerdos legales adecuados. Yunda, se sabe, persigue a las artistas, una de ellas me parece que siguió, pero provocan un escándalo por allá en el 2002, 2003, en el que hicieron usurpación de imagen de la cantante principal del grupo musical, pusieron al mero estilo Nili Vanilli de Estados Unidos. Recuerden ese grupo de supuestos artistas o cantantes que realmente no cantaban y solamente era imagen. Esto ha pasado en la industria musical muchísimo, demasiado, digámoslo también. Y bueno, ese es uno de los primarios escándalos que sufre Jorge Yunda, a la vez de también que varios de los grupos que él manejaba y administraba en esta empresa, La Herencia Musical, se quejaban de que Yunda los explotaba, como representante no llevó una muy buena relación con estos artistas que él manejaba. Luego tuvieron el tema de que el grupo insignia con el que él empieza todo su industria, todo su negocio, Zairo, también tiene inconvenientes y problemas por imagen, por uso de marca, etcétera, etcétera. Esto aproximadamente en el 2005, 2007 se llegan a enemistar, se llegan a pelear los integrantes de esta agrupación. No sé exactamente cómo terminó aquello, pero también fue un escándalo, ¿no? Pero Yunda ha sabido manejar todos estos temas. También Yunda y su familia se ha dedicado mucho a la música folclórica, a la música popular andina, si se podría llamar de esa manera, y es uno de los principales promotores de estos géneros musicales, acá sobre todo en la ciudad de Quito y alrededores, y provocó o creaba, era el productor, él, su empresa, La Herencia Musical, de conciertos de música andina, hacían más o menos unos 2 o 3 al año, y era el representante o el dueño de la imagen del grupo famosísimo de Bolivia, Jarcas, ¿no? Entonces él expandió mucho sus negocios, sobre todo su conocimiento y manejo como acabo de decir, de la industria musical, y potencialmente, debo decir, ya no, uno de los grandes manejadores y empresarios de la música popular en Ecuador, ¿no? Sobre todo en donde podríamos decir existía negocio. Cuando él se dio cuenta de que el negocio ya no era ese, de que ya no era negocio aquello, él se dedicó a los medios de comunicación, como acabo de decir, puso una radio, puso un canal de televisión y termina involucrándose con el tema de las campañas electorales, de terciar para una función pública. Primero, como digo, ya en voto popular como asambleísta, gana por la circunscripción, una palabra en castellano que me cuesta mucho, circunscripción del sur de la ciudad de Quito, donde aproximadamente tienes cerca de 500,000 votantes. Allí gana él un espacio para llegar a la asamblea y ahí se da a conocer a nivel nacional un poco más. Bueno, ocurre que Yunda gana todos estos escándalos, como digo, yo entiendo que él está enfrentándolos con sus abogados. Conozco a algunos de sus abogados, son de los abogados más influyentes de aquí de Quito, muchos de ellos, y tienen buenas relaciones con jueces, con fiscales, etcétera, etcétera. Entonces tienen una muy buena defensa, ¿no? Y gasta mucho dinero en ello también. Algo interesante dentro de la alcaldía, como digo, Yunda no termina su mandato por el grave nivel de escándalo que se provoca y que se lo saca. Él aduce una persecución por racismo en la ciudad de Quito, es decir, de que él por tener orígenes pobres, por no ser un blanco, sus rasgos son más autóctonos, más originarios, se podría decir, ecuatorianos, o no, o sea, no es un mestizo, más claro, no tiene mucha ascendencia europea, se puede decir así, y ciertamente Quito es una ciudad muy racista como cualquier otra ciudad del mundo, de América y cualquier otra región de nuestro continente. Existe racismo desde Alaska hasta la Patagonia, no por ello se lo saca del poder a un mandatario,
sino por temas políticos también, ¿no? Y eso también se da con el caso de Yunda, que no tenía apoyo en el Consejo Municipal. Su partido, él es respaldado y apoyado por un partido creado por Larrea, el hombre duro detrás de Lenín Moreno en el tema político, y llega a la alcaldía de Quito justamente como hombre fuerte, como el apoyo que tenía de Lenín Moreno Garcés. Ahora, se da en el 19 el Octubre Rojo, ¿no? Las manifestaciones en Quito, donde viene también la CONAIE y se involucra también con las manifestaciones ciudadanas, y Yunda protege, colabora, apoya al gobierno de Lenín Moreno, protege a Lenín Moreno, hace una excelente campaña que le funciona al gobierno de Lenín Moreno, del cuidar el patrimonio y el ornato de la ciudad, es decir, estar en contra de los manifestantes porque los manifestantes destruían el patrimonio histórico de la ciudad y por lo tanto no era correcta la manifestación. La manifestación obviamente era por la pobreza, falta de oportunidades, delincuencia, por toda la crisis social que se vivía en el Ecuador en aquel entonces y que degeneró en la violencia que estamos viviendo y los crímenes comunes que se dan todos los días en el país por delincuencia común. Entonces, bueno, esto pasa en el 19. Yunda apoya directamente el gobierno de Lenín Moreno y ahí pierde popularidad, apoyo dentro de la concejalía de la ciudad de Quito y también a nivel de la ciudad. La ciudad lo ve con mala cara, sospecha que Yunda es moreno. Entonces, también Yunda sufre ese desgaste por su cercanía a Voltaire Moreno Garcés, que fue expresidente y uno de los peores presidentes que ha tenido el Ecuador, y todo eso se le viene encima, más los escándalos, la persecución, y también la falta de cercanía a los medios de comunicación clásicos, tradicionales de la ciudad de Quito de señal abierta, como los canales de televisión, no tuvieron contemplaciones respecto a este tema o no llegaron a acuerdos privados y toda esa información se da a conocer, ¿no? Entonces Yunda deja de ser alcalde, tiene un grillete electrónico en su pie y se defiende con prisión, con medidas cautelares, más claro, no ha ido a la prisión nunca. El que tiene pruebas más fuertes y contundentes es su hijo, por eso escapó, pero tengo entendido que lo hicieron regresar al Ecuador. Entonces, este es Jorge Homero Yunda Machado, una persona, un personaje cuyo círculo interno familiar es muy oscuro, es muy... algunas personas que denunciaron los casos de corrupción durante su alcaldía también denunciaron que recibían amenazas de muerte de terceras personas, de que no avancen en las denuncias o en los testimoniales, no sea pena de un asesinato, ¿no? Entonces, y tengo entendido varias personas que no han querido salir en entrevistas o diálogos conmigo por miedo, en el canal Sorprendente Films a dialogar o contar sus historias, me han contado, habiendo trabajado directamente con Yunda, que él los ha amenazado de muerte o los ha amedrentado su círculo cercano o han sufrido este tipo de amenazas, ¿no? Quien ha sacado de manera vívida, frontal, los casos o ha hablado mal de Jorge Yunda es uno de sus más grandes colaboradores, quien crece en el medio de la radio con este señor, Jorge Homero Yunda, que es un señor que se dedica a la radiodifusión profesional, que su nombre de famoso, o sea, de artista o de artístico es Nick the Hitman. Él personalmente no es necesario que nosotros lo entrevistemos o dialogar con él, porque él, por su propio espacio en sus redes sociales, durante mucho tiempo ha venido denunciando o diciendo cosas contra Yunda, ¿no? Entonces, habían sido colaboradores, había trabajado con Yunda en su radio, en el canal de televisión, y al final, en resumidas cuentas, lo estafó, no cumplió Yunda con este señor Hitman o Nick the Hitman, y por eso la enemistad, etcétera, etcétera, ¿no? Pese a que ambos colaboraron, participaron de manera conjunta durante las campañas electorales que Lenin Voltaire Moreno ganó, tanto como vicepresidente como también como presidente de la República, ¿no? Entonces, hasta ahí llegaron estos personajes. Mi criterio personal, ya yendo paso a paso, es que Yunda, aunque mucha gente en Quito lo tiene como primario o primero dentro de las encuestas, ciertamente es un personaje
conocedor de la campaña electoral, conoce mucho Quito, sobre todo conoce mucho el pueblo, a la masa, sabe cómo llegarle, sabe que escucha de música, sabe cuál es su sentimiento aspiracional y por ello va justamente con ese mensaje simplificado, con esa campaña simple, pero eficiente y eficaz hacia el votante de a pie, ¿no? Hacia la gente, hacia el pueblo, ¿no? Pero no creo que esta vez gane. En Facebook ya estamos 10 me gusta. Muchas gracias a quienes nos están viendo desde Facebook y a los 24 que nos ven desde aquí, desde YouTube. Entiendo que este es un tema local y Sorprendente Films no tiene muchos seguidores del Ecuador y nadie es profeta en su propia tierra. Pero en todo caso, el problema de las élites latinoamericanas es que no solo son corruptas, sino también vendepatrias. Así es, mi querido Andrea, mi querida Andrea. Entonces, para terminar con el tema de Yunda, ¿cuál es la teoría que yo tengo y la suposición de que no gana las elecciones esta ocasión? Por los dos grandes problemas que se va a enfrentar el votante de a pie o los votantes, los cerca de 2 millones que van a votar en la ciudad de Quito este domingo. Y es los escándalos de corrupción que le anteceden y que le pesan a este hombre, aunque este hombre se asuma a sí mismo como un paladín del pueblo, como el que viene de abajo, ha triunfado, ha tenido éxito, ha logrado salir y ha logrado vencer los impedimentos del capitalismo para que uno de abajo venga de abajo, pero ciertamente Yunda tiene todo un equipo familiar de colaboración, de apoyo, incluso su hermana fue la que le ayudó, él era la mano derecha dentro de la alcaldía, su madre, de quien me han mencionado, hablado, es una persona muy importante dentro de la vida de Jorge Yunda, ha sido quien ha forjado y ha apoyado todos los emprendimientos y trabajos de este hombre. Me imagino que la señora es mayor, era prestamista, lo que se conoce en Ecuador como chulquero, una persona que presta dinero a altas tasas de interés y que cobra o se asegura la cobranza de sus préstamos de maneras ilegales. Entonces, esta es una familia que proviene ciertamente, como bien lo dicen ellos, de abajo, pero el lobo pierde los pelos, pero no las mañas, y eso lo vimos en el poco tiempo que Yunda pudo ser alcalde. Dejó de vicealcalde a otra persona muy cercana a él, de su círculo de confianza, y que ha hecho una alcaldía bastante mediocre, bastante paupérrima, no tanto como la de Yunda, porque no se han dado casos de corrupción o escándalos mediáticos fuertes, pero ciertamente provoca esa mala administración que varios concejales, varias personas que vienen estos concejales son personas colegiadas que ganan una elección, un espacio, para que puedan hacer como el mini congreso de la ciudad y puedan decretar las normas urbanas, las leyes que rigen a la ciudad de manera local y que también auditan, controlan el gasto de los fondos de la ciudad, ¿no? Entonces, en Quito me parece son 15. Entonces, lo que iba a decir para concluir con respecto a Yunda, de los principales candidatos, de los que todo el mundo dice que potencialmente gana, son dos cosas, tres cosas. La primera es, como menciono, el votante de a pie sabe de los casos de corrupción de Yunda y va a dudar sobre aquello. Lo segundo, que hay impedimentos legales para que Yunda pueda ser candidato para la alcaldía de Quito. Y estos, aunque pese a estos impedimentos legales por los juicios o los problemas legales que él tiene, que está enfrentando en este preciso momento, pese a ello, la gran corrupción del Consejo Nacional Electoral del Ecuador, gobernado y manejado por Guillermo Lasso, la gente de Lasso, también ha permeado varios casos de corrupción, en donde corrupción me refiero al hecho de que acepten, permitan candidaturas que realmente no cumplen las condiciones legales o los estatutos legales que el Ecuador dicen que deben cumplirse para que alguien pueda ser candidato o candidata o que una elección pueda llevarse a efecto. Por ejemplo, la consulta popular del 2018 fue ilegal, fue inconstitucional, pero este mismo Consejo Electoral que se ha mantenido es lo que más han peleado los poderosos que gobiernan el Ecuador desde hace más o menos unos 5 o 6 años, de manera impune, tienen a este Consejo Nacional Electoral, ¿no? Y su cercanía, sus amistades, las influencias han permitido que Yunda sea el alcalde. Ahora, que tendrá que defenderse como alcalde de todos los temas legales si es que ganará las elecciones. Sería una vergüenza y una humillación para la ciudad que el actual alcalde, que si es que en caso hipotético él llegara a ganar,
tuviera sentencias de culpabilidad por hechos de corrupción, por estafas, por temas de delitos penales. ¿Y qué ocurriría? El alcalde le tocaría ir a la cárcel, sería la peor de las humillaciones, pero a eso se enfrenta Jorge Yunda. Él apuesta al todo por el todo. Y bueno, veamos qué ocurre, esa es la apuesta, ¿no? Si es que se dan cualquiera de esas dos condiciones, hay que pensar también que el sistema judicial ecuatoriano está pasando por un momento muy difícil también, tomando en cuenta los casos de escándalos de corrupción de las altas dignidades o representantes o administrativos de la función judicial, que en Ecuador se conoce como el Consejo de la Judicatura, la que escoge jueces, no fiscales, pero jueces en el Ecuador de las diferentes salas, ¿no? Penal, civil, familia, etcétera, etcétera. Bueno, eso para concluir con Yunda, es la gran apuesta de él hacia la ciudad y de la ciudad hacia él si es que le vuelve a dar el voto. Yo creo que no, y la última que me faltaba para salir de este personaje es el hecho de que si es que sobran posibilidades o conveniencias dentro del Consejo Nacional Electoral para volver a hacer fraude y darle la elección a él. Pero creo que esta vez no, porque suma también, creo, el partido de Guillermo Lasso tiene su candidata que tiene una potencialidad de votos bastante interesante, a la cual también conozco o he conocido, y que voy a publicar mañana, si es que me alcanza el tiempo, voy a republicar una entrevista que yo le hice a ella para el programa Hagamos Ciudad, justamente cuando ella aceptó la invitación a nuestro programa para hablar sobre temas de la ciudad, porque ya antes había sido concejala y también había sido funcionaria de la alcaldía de Pacamoncayo, de la izquierda democrática. Pero, como lo digo, izquierda democrática es la derecha light en imagen de la sierra ecuatoriana, de Quito. Bueno, eso, que no creo que realmente vayan a apostarle los votos por el hombre, pero tiene potencialidades. Pero sinceramente yo, que no me suelo equivocar en estos temas de análisis, creo que Yunda podría tener un honroso segundo o tercer lugar con respecto al tema de él como candidato. Tampoco ha hecho una campaña muy buena, les comento, ¿no? No ha hecho una campaña muy buena para la alcaldía de Quito, de lo que he podido ver. Luz Helena Coloma. Ella es la candidata de Guillermo Lasso, por ende, el grave peso que tiene de ser la candidata para la ciudad más importante del país, en política, en finanzas, en varias razones, ejército, policía, todos tienen los cuerpos colegiados, están aquí en la ciudad. Ella representa o es parte de la plutocracia quiteña, ¿no? Una mujer que estudió, se graduó del Colegio Americano, de aquí así se llama, ¿no? Qué extraño. El nombre americano de América, no, americano en el sentido de Estados Unidos. Pero ella se graduó de ese colegio, ella es blanca, proviene de una familia adinerada, de aquí de la ciudad, se desarrolla como comunicadora. Ella y Yunda son el mismo ejemplo de lo que hablé ayer sobre este fenómeno de los candidatos y candidatas que llegan a tener puestos de elección popular porque son famosos o son mediáticos o han venido de una carrera mediática en canales de televisión, en radio, en la farándula, ¿no? Luz Helena Coloma hace su carrera, su aparición en el espacio público en un programa llamado La Televisión, de análisis, de investigación, de reportajes, que duró aproximadamente 15 años en el Ecuador. De allí surgen varios personajes bastante conocidos. Su jefe o el director de ese programa de productores independientes, se llamaba La Productora, Freddy Ehlers, fue parte fundamental e importante de la victoria, de la ganancia de Rafael Correa y de Alianza País. Formó parte de Alianza País y fue uno de los que fueron primariamente destruidos en su imagen pública cuando Jaime Durán Barba construye el concepto del anticorreísmo como una herramienta comunicacional mediática utilizable para temas electorales y políticos en el Ecuador. Entonces, Luz Helena Coloma dice, fue concejala de Quito en el 19 y en el 22 por Creo, el partido de Guillermo Lasso, pero también ha sido parte de, por ejemplo, en el tema turismo, participó, trabajó para la alcaldía de Pacamoncayo.
Formación académica: es licenciada en Sociología, es magíster en Economía con especialización en Desarrollo Local. Último pago de impuesto predial a la renta son $395. Ella ha cumplido varias funciones en empresas o fundaciones nacionales e internacionales. Es muy bien relacionada en el campo de eso, de la plutocracia, de los ricos, de los adinerados, de la gente que tiene poder, de la minoría, de la pequeñísima minoría blanca que existe en el Ecuador, que no es libanesa, que no es judía, que no es británica, sino es que es de origen español. Esta minoría blanca, racista, colonialista, etcétera, etcétera, aunque no me gusta la palabra colonial, sí tiene un fuerte espíritu hispánico. O sea, si tú vas a sus casas, he tenido la oportunidad de ir a la casa de algunos o a las oficinas de algunos, tienen sus cuadros, ¿no? Del apellido y el abolengo y la dinastía española de la que provienen, por qué llegaron a América, desde cuándo se asentaron en estas tierras que llegaron a llamarse Ecuador, y cuál ha sido la consecución, la línea sanguínea hasta llegar a ser blancos de origen europeo, criollos, que se mantienen en círculos de poder y de influencia, ¿no? Eso es Luz Helena Coloma, representa eso, y por eso también el partido al que pertenece, creo, ¿no? De la ultraderecha conservadora católica ecuatoriana, ¿no? Y en este caso de Quito. ¿Cuáles son las potencialidades de Luz Helena Coloma? Ella no está involucrada en temas de corrupción, hasta la fecha nunca se le ha involucrado en aquello, eso es positivo para ella. Lo recontra hiper negativo es ciertamente ser la candidata del partido del presidente actual. Ella fue jefe de comunicación del que es el actual canciller de la República, Holguín, se llama Holguín, sí, quien ha cometido demasiados errores y también equivocaciones como canciller de la República, que fue candidato a la alcaldía de Quito. Fue un candidato copión, copiaba los aciertos de otros candidatos. También pertenece a la clase... Holguín no es rico, no es millonario como Jorge Yunda, es clase media alta, pero ciertamente pertenece o es conocido dentro de los círculos de poder y de influencia de la ciudad. Se ha desarrollado, se ha movido en el campo de la publicidad y de las relaciones públicas, y para manejarte o relacionarte o tener éxito en las relaciones públicas y en la publicidad, lo que tienes que hacer es estar muy bien relacionado, ser parte de esos grupos de plutócratas, porque si tu tío es el dueño de la Coca-Cola, tienes el contrato de la Coca-Cola para publicidad, y de igual manera cualquier otra empresa que es de dominio de estas familias importantes y poderosas, no solo de la ciudad de Quito, sino aquí bien se podría decir también del Ecuador. Entonces, las potencialidades de ella es llegar a un segundo o tercer lugar también. Ahí están peleando el puesto con Yunda. La diferencia con Yunda es que, si bien es cierto, Quito tiene un voto duro, correísta y de izquierda, hay izquierda aquí en el Ecuador y mayoritariamente se encuentra en Quito, de verdad. Un socialismo ideológico existe en la ciudad de Quito, por eso las manifestaciones del pueblo, de la masa, cuando en el 19 y hace poco también, en el año 22, hace 7 meses, también salieron a manifestarse en las calles de la ciudad. Hay una izquierda, y esa izquierda ha sido la que forjó, fundamentó, creó los movimientos sociales campesinos del Ecuador, la CONAIE, y también evoluciona y se construye lo que es el muy denostado, el muy denigrado Pachacutic. Ojo, que Yunda es candidato de Pachacutic, que ha hecho una muy mala presentación, una muy mala, ha desaprovechado la oportunidad Pachacutic, del voto que se le dio, el voto correísta que se fue a Pachacutic, y le permitió tener varios asambleístas en la asamblea. Han sido gobiernistas, han estado con Guillermo Lasso, y también se han involucrado en muchos actos de corrupción. Entonces, esa es otra falencia de Jorge Homero Yunda, haberse metido con Pachacutic, donde los quiteños, por tradición, no votan por Pachacutic y no votarían por Pachacutic, por ser el partido de lo que ellos llamarían indios, por ignorante, este racismo ignorante, ¿no? Bueno, segundo, tercer lugar yo creo que incluso puede ir mucho más abajo. La anterior campaña, Holguín recibió
más o menos el 7, llegó al 7, al puesto número 7, me parece, el 7, o el 7 o el 8. Luz Helena Coloma, a ser más conocida y tener tal vez menos sucia su imagen, aunque también por ahí se le ha involucrado en algunos casos de influencia dentro de la ciudad para beneficio propio. Ella es taurina, eso es terrible para muchos jóvenes y jovencitas. Ella está pro, como lo digo, como menciono, como ella tiene su abolengo español, ella está a favor de las corridas de toros. Yunda ganó mucho el voto popular por el tema del animalismo, por estar a favor de los derechos de los animales. Ese fue uno de los grandes votos que Yunda le benefició, le dio beneficios para ganar la elección, sobre todo en la gente joven, ¿no? Eso ya no lo tiene Yunda, muchos animalistas se quedaron desilusionados durante la alcaldía de Yunda, entonces eso le afectó, por eso su campaña ya no se maneja bajo ese concepto. La señora Coloma es contraria a toda esa situación, ella es trabajó, ha sido colaboradora de Citotusa, una compañía, una empresa dedicada a las corridas de toros aquí en el Ecuador, sobre todo en la ciudad de Quito, y que se apropió de un espacio municipal de todos los quiteños, que es la Plaza de Toros, que la convirtieron en Plaza de Toros, en una plaza que se convirtió en Plaza de Toros, y que hasta la fecha no puede ser utilizada en nada porque como es un grupo muy poderoso, Citotusa, detrás de Citotusa está el grupo Pichincha, del Banco de Pichincha, de Diners Club, todas estas empresas financieras reinfluyentes en el Ecuador, dueñas de medios de comunicación como Teleamazonas, Diners, revista Mundo Diners, influyente en muchos medios otros de comunicación, pagan grandes pautajes, o sea, publicidad en medios para que hablen bien de ellos. Entonces, creo yo que ella podría estar en el cuarto o quinto puesto, sin pena ni gloria, dicen. Patricio Larcón es parte también de esa plutocracia blanquinosa, rubiecita, de plutócratas soberbios. Lo conozco a Larcón, fue presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Es una persona, bueno, voy a tratar de no hacer referencias personales, como lo hice ayer también. Alarcón es una persona prepotente, una persona que ha llegado donde ha llegado por influencias, por sus conocidos, como también pasa en cualquier parte del mundo. Pertenece también a esas familias, a ese pequeño reducido círculo de unas 300 familias, tal vez exagerando, que son prácticamente dueñas de todo lo importante de la ciudad y que también proviene de influencia política de extrema derecha. Bueno, aquí dice que cargos anteriores, él fue presidente de la Cámara de Comercio de Quito, y fue uno de los grandes detractores del gobierno de Rafael Correa. Es un privatista por antonomasia, es un perfecto saboteador de lo público para privatizarlo y quedárselo él o sus amiguetes. Es un antiestado, es decir, su ideología es la inexistencia del Estado para que se pueda repartir lo público y de paso para beneficio privado y también para que no sea perseguido todo aquel que hace actos ilícitos contra terceros. O sea, si tienes un Estado débil, tú puedes ejercer tu poder de corrupción o de amedrentamiento y ser impune, ¿no? Entonces, este es otro personaje típico o popular de lo que sería buscar la inmunidad para la impunidad, ¿no? No es muy inteligente que digamos, no es tampoco muy capaz. Ahí sí puedo decir que Luz Helena Coloma como persona es más inteligente, es más capaz que este hombre. Patricio Larcón está por la lista 236-6, es decir, por el Partido Social Cristiano del que hablé ayer de este señor Jaime Nebot Saadi, de León Febres Cordero, y representa a la derecha. En las anteriores elecciones la candidata de ellos llegó aproximadamente al octavo lugar, me parece, al octavo puesto. No, yo creo que Alarcón nuevamente, como tienen un voto duro, la ultraderecha, aunque está bastante dividido entre Creo y ellos, también se va a quedar igual en un séptimo, octavo lugar, ¿no? Sin pena ni gloria, ¿no? Entonces, pertenece, como le digo a ustedes, a ese grupo de empresarios, representa empresarios no industriales. Lastimosamente no tenemos desarrolladores de industria en el Ecuador, sino comerciantes, especuladores, financistas. Eso es lo que es o lo que representaría Patricio Alarcón y sus 6, ¿no? Alianza, Orden y Seguridad. Es lo que podríamos decir de él.
Voy a hablar específicamente de los que van a llegar a lugares altos, a los primeros puestos, ¿no? De ahí tienes Pedro José Freile Vallejo, no va a llegar a nada, ha tenido incluso algunos escándalos mediáticos últimamente, ha buscado como sea la alcaldía de Quito, pero no tiene la sagacidad. Esta señora María José Carrión tampoco va a llegar a nada, ella surge en toda esta amalgama de personajes que aprovechan la popularidad de Rafael Correa y con contactos y amistades llegan a ser candidatos de Alianza País, llega a ser asambleísta de Alianza País y parecía ser una persona de izquierda, socialdemócrata o socialista. Todo lo contrario, era también gente de confianza de Lenín Moreno. Ella es una persona oportunista, aprovechada, está por la lista 16, por el movimiento Amigo, así se llama este partido. No va a lograr nada, pero es una remembranza, o sea, les comento más o menos quién es el personaje, porque realmente es relevante su historia, o sea, de supuestamente ser una admiradora, una seguidora, una partícipe, una colaboradora, una convencida de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa, cuando gana Lenín Moreno y Lenín Moreno empieza a perseguir al correísmo y toda la institución pública que había significado el Ecuador, creado y construido desde los gobiernos de Correa, ella se tuerce, ella traiciona porque era congresista, era asambleísta del Ecuador, y hacen una mayoría para, desde el Congreso, desde la Asamblea, blindarlo a Lenín Moreno, protegerlo para que no haya juicio político en su contra y para que también el morenismo pueda hacer y deshacer y Guillermo Lasso pueda surgir en esa situación. María José Carrión no va a tener más allá de un 5%, no, que 5%, ni un 1%, 2% de votación. Por ahí, si son 12 candidatos, probablemente potencialmente llegue al puesto 11 o 10 tal vez, porque algo es conocida. Pablo Ponce Cerda no es conocido, es candidato de la izquierda democrática, de este partido que es más de derecha, es derecha democrática, no izquierda democrática, el Partido Naranja. Es un abogado licenciado en ciencias jurídicas, abogado, pagó un impuesto a la renta de $24,000, como vemos, son gente poderosa, rica, la que está en estas condiciones. La señora Luisa Maldonado, como ya perdió la potestad de Rafael Correa, no siguió en esa misma línea política, por ahí estaría tal vez en un quinto, sexto puesto, porque tuvo algo de buena votación, quedó segunda en la anterior elección, por eso se lanza nuevamente con la posibilidad de llegar, pero, ojo, Rafael Correa endosa votos por ser un fenómeno comunicacional, social, entonces su imagen endosa votos. Pavel Muñoz es potencialmente el alcalde de Quito. Sus cargos anteriores fue asambleísta por el correísmo entre el 17 y el 22, fue perseguido por el morenismo, también por la derecha ecuatoriana. Fue secretario nacional de planificación en el gobierno de Rafael Correa, fue secretario de Semplaes, de una organización de planificación que destruyó Lenín Moreno, la aniquiló, la anuló, una de las razones por las cuales estamos como estamos. Pavel Muñoz siempre cumplió una función bastante positiva dentro del gobierno de Rafael Correa, nunca se ensució mucho y siempre fue, yo creo que el problema de Muñoz es que es aspiracional. Él, si bien es cierto, se dice ser un hombre de izquierda, le gusta estar en los mismos cócteles y pertenecer a los mismos clubes que la plutocracia, de la cual acabo de hablar, ¿no? De los blancos rubios de origen español. O sea, Pavel Muñoz quiere ser de ese grupo, quiere ser como Yunda andando en Maserati, en Porsche, que son los autos que utiliza Jorge Yunda, por cierto. Pavel Muñoz, con la política y con la función pública, trata de llegar a aquello. Le hace falta mucha más humildad. Ha llegado a los gremios, me lo han mencionado, a los gremios sociales, comunales, de los barrios, de las ciudades, de la ciudad, de las microciudades dentro de esta gran ciudad la metrópoli que se ha vuelto Quito. Y esa falta de llegada al pueblo es la que provocaría una potencial pérdida de la elección de Pavel Muñoz y la victoria de Yunda. No veo un tercero ahí. Coloma podría ser tercera, pero la única persona que tendría la popularidad o la capacidad de engañarle al votante quiteño es Jorge Yunda, y en este caso Pavel Muñoz, por su falta de
de brillantez en el discurso, en la manera de llegarle en su discurso, en su modo en su semiótica, en su textualidad, es la que potencialmente podría hacer que él no gane las elecciones. Quito ya ha tenido prácticamente 2 alcaldes. Bueno, Yunda gana también la elección pensándose que también era parte del correísmo. Yunda no es correísta en absoluto, no tiene cercanía con Correa. Con quien sí tenía Yunda es con Moreno. Moreno se pelea con Correa, lo persigue a Correa y obviamente Yunda deja de ser parte cercana a Rafael Correa. De esa parte creo yo que presumo que es así la relación entre estos dos personajes, de ninguna, nula. Entonces, Pavel Muñoz tiene mucha potencialidad de ganar las elecciones, ha sido, como menciono, una figura pública por los cargos públicos que ha desempeñado, bastante bien, sin mayores inconvenientes. Si es o no es un verdadero hombre de izquierda, un hombre convencido con las causas sociales, eso es aparte, pero también hay que decirlo, el hecho de que no sea una persona muy flemática, muy carismática con el micrófono y con su personalidad, no significa que pueda ser potencialmente un buen administrador de lo público, defendiendo lo público, los derechos ciudadanos, etcétera, etcétera, tal como lo han demostrado en su evolución otros políticos, otros hombres de elección popular, como por ejemplo el caso de Petro en Colombia o el caso del presidente de México, que han sabido, pese a como son calmados, pasivos, llegar a funciones públicas y cumplir funciones públicas de una manera bastante positiva. Bueno, Petro recién empieza, eso siempre lo venimos diciendo. El caso del presidente de México es al que me refiero mayormente. Entonces, Pavel Muñoz podría ser el potencial alcalde de la ciudad de Quito, a menos que cambien las condiciones para socioculturales de la ciudad en estos próximos 2-3 días, que cambie la visión y las emociones dentro del votante de a pie, y que es la mayoría del quiteño, ¿no? Tenemos Andrés Páez, que va a pelear el voto de la derecha. Este hombre ha estado de izquierda a derecha, potencialmente pudiera estar en un quinto puesto. Él se ha mantenido como agente, como imagen popular en varios sectores de la ciudad por ser reactivo. Sí tiene un discurso agresivo, sí tiene una actitud beligerante, pero su estrategia desde siempre ha sido ser anticorreísta, ir contra Rafael Correa y todo lo que signifique los años de gobierno de Rafael Correa, la Asamblea de Montecristi, cualquier proceso o pensamiento socialdemócrata está en contrario a él. No sabemos bien quién lo mantiene, cómo vive, de qué vive, no lo sabemos. Ha estado involucrado en varios casos de corrupción, ha sido partícipe y colaborador de la inestabilidad del gobierno de Rafael Correa a través de sus contactos con la Embajada de Estados Unidos, trabajando, siendo informante o siendo divulgador, más que informante, porque él no es un investigador, sino un divulgador de estrategia comunicacional, de información mediática manipulada para influenciar en el votante, en la opinión pública de la sociedad ecuatoriana, sobre todo en contra de Rafael Correa. Creo que esta va a ser su última participación en cualquier función pública. Fue candidato a vicepresidente con Guillermo Lasso, cuando pierde Guillermo Lasso contra Lenín Moreno. Y quiso incendiar la ciudad este señor porque él sentía o pensaba que le habían hecho fraude electoral. Entonces, más allá de todo aquello, es una persona, también tengo el desagrado de conocerlo, es una persona no culta, no educada, es sí una persona bien relacionada y ha sabido utilizar, es un aspiracional y también ha sabido ir creciendo primero dentro de un partido de pseudo izquierda, que era la izquierda democrática, y luego poco a poco ha sabido hacerse del poder para también en algún punto llegar a tener poder y también recibir favores de los poderosos, ¿no? Entonces, no hay que pensar mucho en él. Dice que su formación académica es de abogado y licenciado en sociología. Interesante. Tenemos después una persona que tampoco va a llegar a casi nada, que es esta señorita Natasha Rojas. Ella, es interesante estos candidatos, por ejemplo, esta chica Rojas, porque ella viene del Partido Socialista y de los gremios
de izquierda, se podría decir, de aquí, de la ciudad, de la provincia, pero hay que decir que la izquierda de aquí tiene demasiados infiltrados. Hay demasiada, como el escándalo de España de reciente, que recién pasó, ¿no? De policías infiltrados, policías que se involucran, se infiltran en movimientos sociales de izquierda, para espiar y para romper el esquema desde adentro, para sabotear los procesos desde adentro, enviados por estas fuerzas del Estado, ¿no? Policía, inteligencia, etcétera, etcétera. Ahorita hay un caso de escándalo de varios agentes infiltrados en grupos animalistas, separatistas, catalanes, etcétera, o de izquierda, que incluso llegaron hasta casarse con varias de estas dirigentes de estos movimientos sociales y tener incluso hijos, pero eran agentes infiltrados con un nombre falso y todo lo demás. No digo que esta señorita Natasha sea de ese tipo, pero yo que conozco bastante a la gente que está alrededor del Partido Socialista o de, o de estos partidos populares, aquí usan mucho esta palabra popular, unidad, el partido de hecho de ella, el lista 2 es Unidad Popular, por ejemplo, el dirigente máximo de esta agrupación es totalmente pagado por la CIA de Estados Unidos. O sea, no va a llegar a nada, va a estar en la parte de abajo, no es conocida, aunque ha dado imagen dentro de las manifestaciones, ha sido parte de las manifestaciones del 19 y también del 22, también estuvo en el 22. De todas maneras, no genera la confianza necesaria, no provocan estos movimientos políticos, me refiero, por los graves escándalos que se han manejado durante mucho tiempo de infiltración, de sabotaje de los movimientos populares, campesinos, de los movimientos gremiales, sindicales en el Ecuador. Estos grupos se han autoapoderado, se han empoderado, han dominado las causas sociales para simplemente no hacer nada. Es el gatopardismo por excelencia, ¿no? Vamos a cambiarlo todo, pero una vez en el poder no cambiamos nada, más bien nos beneficiamos de cómo está la situación, nos metemos allí también y no hacemos ningún cambio, ¿no? Eso es lo que sería esta chica, Natasha Rojas. Dime de dónde procedes o dime con quién andas y te diré quién eres. El dirigente de estos partidos, los dirigentes de este partido, súper anticorrea, etcétera, ¿no? Yo no digo, yo no soy corrista, por ejemplo, ¿no? Para nada. Pero por lo menos durante esa época no hubo estas ideologías privatistas, ¿no? De destruir las empresas del Estado. Al contrario, la gran mayoría de decisiones, malas o buenas, de ese gobierno, de ese tiempo, fueron el fomentar el desarrollo y el fortalecimiento de estas instituciones públicas para beneficio de la sociedad ecuatoriana. Ahí sí puedo decir, aunque hayan cometido graves errores en otros temas, no me estoy refiriendo al gobierno de Correa. Omar Ceballos, lista 1, es desconocido de la misma manera del Centro Democrático, que tampoco va a tener una participación de votos favorable de la ciudadanía quiteña. Y Centro Democrático también tengo entendido que está en la periferia e influencia de Lenín Voltaire Moreno desde allá a Paraguay, ¿no? Entonces, todo este esquema de corrupción. Entonces, ¿cuáles son mis pronósticos respecto a esta campaña electoral y las potencialidades de votaciones para el día domingo? Que el ganador va a ser Pavel Muñoz, si es que no le hacen fraude electoral. Recomiendo la lista 5, Revolución Ciudadana, que hagan un control electoral. La jurisdicción es bastante más pequeña, tienen muchas personas, mucho personal, mucha gente y voluntarios. Pónganse a hacer pónganse en las mesas, no en el Consejo Nacional Electoral, en las mesas. También el Consejo Nacional Electoral con el sistema del software, pero la verdad, como yo siempre digo, a los movimientos antipoder deben ganar aproximadamente con un 15% de diferencia en voto para que no les hagan fraude electoral, porque es más difícil borrar listas, votos, mayor, por decirlo de manera general, un 15% de votos es más difícil de borrar que un 3-5%, ¿no es cierto? Igual, de todas maneras, es importante que tengan veedores en las circunscripciones de mayor afluencia de votantes, ¿no? En los sectores de la ciudad
donde hay más votantes al sur, al norte de la ciudad de Quito. Recomendaría a las 5 que si quiere mantener su control, su victoria, pues tendrían que tener un control electoral muy fuerte, aunque cuesta, yo sé que es complicado, igual a los voluntarios hay que darles movilización, hay que darles alimentación, sé de ese tema porque he participado en campañas electorales, sé de ese tema orgánico, pero más allá de eso tienen que ser. Si no, no van a ganar las elecciones, no se los van a permitir. Y van a ponerlo o a el señor Yunda, que sería, si él tiene más votos que Luz Helena Coloma, el gobierno desde el CNE decidiría coronarlo a Yunda, que puede ser más controlable, pueden tener capacidad de negociación con el gobierno de Lazo, manipulando el tema de los procesos judiciales que tiene Yunda, que está enfrentando Yunda para hacer su... Seguramente Yunda está terciando en la campaña electoral justamente para eso, para tener una carta, algo con que negociar con el poder de turno para poder tener inmunidad y con la inmunidad, impunidad, ¿no? Siendo el alcalde de Quito potencialmente para ayudarle al presidente Lazo, restringiendo las manifestaciones ciudadanas que se van a dar ya en este año contra Guillermo Lazo, él podría colaborar en aquello, así como hizo también en su momento con Lenín Moreno. Lenín Moreno terminó el gobierno, ¿no? Terminó los 4 años, no tuvo apoyo en el alcalde de Quito. Si es que la ciudad de Quito, que es un espacio sumamente importante en la política del Ecuador, es perdido por Guillermo Lazo, por ejemplo, con una persona como Pavel Muñoz, el único que podría enfrentar a Guillermo Lazo. También la señora Maldonado podría, no es del poder, no es del grupo de poder de Guillermo Lazo, por lo tanto podría no proteger al gobierno de Guillermo Lazo, como lo hizo Homero Yunda, y podría ayudarle a que Guillermo Lazo termine la alcaldía, la presidencia. Quito es la ciudad que depone presidentes, así como Lima, así como Buenos Aires. En Quito se quitan presidentes. Y si Quito tiene un alcalde contrario al presidente de la República, ese presidente podría estar se lo puede desestabilizar muy fácilmente. Eso lo sintió Correa en el 15 cuando gana Rodas, en el 14, en el 15 Rodas fue la piedra de tropiezo, el corrupto Rodas para desestabilizar al gobierno de Correa, en compañía de Lazo y también de Páez, el que acabo de mencionar que trabajaba, que recibía sueldo directo de Guillermo Lazo para hacer su alfil en la ciudad de Quito, su influencia, su puerta de entrada. De hecho, eso sí lo pudo hacer estratégicamente bien Páez. Páez fue el empleado de Guillermo Lazo que permitió a Guillermo Lazo tener cierta popularidad, cierta entrada en la plutocracia, en la oligarquía quiteña, ¿no? Que es muy distinta a la oligarquía de Guayaquil. El quiteño, oligarca, plutócrata de origen español, no ve muy bien al gomelo, al aniñado, ¿cómo lo dirían? Al pituco, al cuico, o sea, al de dinero de Guayaquil, porque no tiene abolengo el de Guayaquil, como sí lo tiene el plutócrata de Quito, ¿no? Ese sí tiene pedigree, ¿no? O sea, grado de mascota, de mascota, como sería la traducción del pedigrí en el caso de los animalitos. En todo caso, esas son las condiciones que acabo de decirles nuevamente. La campaña está disputada prácticamente entre Pavel Muñoz, que no se lo vea en las encuestas afines a Guillermo Lazo en los primeros números. Yo considero y creo que Pavel Muñoz sí está, mis datos son distintos, de que Pavel Muñoz tiene grandes potencialidades de ganar la elección. Le sigue de cerca Yunda y también el tercero está Luz Helena Coloma, definitivamente, si me acuerdo bien, me toman la lección. Y los otros están muy, muy atrás. El problema es que Pavel Muñoz y Yunda tienen votaciones muy cercanas, muy, muy parecidas. Pavel Muñoz podría estar ganando con un 27% si es que se lo dejan, y Yunda podría quedar en un 23% o en 21%, ¿no? Siendo que la gente que está votando por Yunda es también de izquierda. El voto de izquierda está dividido, aunque Yunda es en absoluto con Maserati, con Porsche, y habiéndole causado, sin pagarle las liquidaciones y estafando a sus empleados, ¿ustedes creen que es un hombre de izquierda?
es un socialista, confeso, para nada en absoluto. Es también una revista, un oportunista y un aprovechado que busca el poder para ser inmune e impune. Esa es la historia de Yunda, así dirá su epitafio. En el caso del tecnócrata Muñoz, tiene bastantes posibilidades de ganar la elección, pero ciertamente su partido, la lista 5, tiene el trabajo más duro en Guayaquil y la lista se ha volcado totalmente a la prefectura y a la alcaldía de Guayaquil. Ahí es donde están peleando duro y feo. Y en Quito han sido más tibios. Esa es una de las razones por las cuales Muñoz tampoco ha llegado a ganar más votos. Pero de todas maneras creo que un 27% podría ser beneficioso para él si es que Yunda queda en el 21 y Luz Helena Coloma adquiere o llega a un 14-15% de votos. Eso es lo que puedo decir con respecto a las elecciones de Quito. Me regreso a ustedes a saludarles, agradecerles por la presencia, por el espacio, por estar junto a mí. Infame, seguro cuando les das las membresías y no lo tienen activado la opción de recibir regalo, no se dan cuenta o no deben saber o leer esa leyenda. Infame, mi tutor. Peluznante, ¿de qué están hablando? Quiero saludar a mis grandes amigos Don Infame, Don Peluznante, afirmativo, Don YouTube elige a quién darle membresía. Yo no sabía por qué en otros canales no me da la opción de regalar membresías. Oh, Infame, no sabía de eso. Sí, bueno, se pueden regalar membresías en YouTube, eso sí es verdad. Y de seguro deben tenerlo desactivado los usuarios. ¿Están hablando de este canal, Sorprendente Films? Gracias por capacitar, gracias por informar. Ustedes son realmente dos ángeles en este canal, querido Infame y don querido Peluznante. Los veo también en los chats con el profe de Rey en las madrugadas de los viernes. También colaboran y trabajan allí firmemente. Me consta que Jesús López, mi gran amigo, los tiene en mucho aprecio a ustedes y que ustedes sacan la cara de lo grande y maravilloso que es el pueblo mexicano. Los quiero mucho por eso también. Y les debo un regalo bueno y contundente, que ya será con el sello editorial de Sorprendente Editorial. Saludos, estimado, y buena generosa mediginidad de su parte. ¿Están dando regalitos? No me quiero ir si es que alguien hizo un super chat, un super sticker sin de agradecerle. Buenas noches, profe. ¿El problema de las élites latinoamericanas? Creo que no. No me lo he dicho nada. El chat no me lo ha dicho, mis queridas y queridos. Pero bueno, en todo caso, si alguien hizo alguna donación, quiero decirles que yo voy a revisar el chat después, tanto en la madrugada como en la mañana, cuando me incorporo a mis actividades diarias, y haré el respectivo mensaje, comentario, mención dentro del canal de Sorprendente Films en YouTube, si es en YouTube, si es alguien de los suscriptores de YouTube o si es el caso de suscriptores en Facebook. No me voy sin antes decirles que pueden también hacer donaciones o colaboraciones en mi cuenta de PayPal. Para los que son ecuatorianos, la cuenta en el Banco del Pacífico del Ecuador. Aquí está la cuenta por si quieren hacernos colaboraciones allí en ese querido espacio. Deberían tener las boletas, la opción ninguno de los candidatos y que se cambien. El sistema electoral que tenemos, mi querida Medina o querido Medina, es sumamente triste. Yo ya lo he dicho, lo dije con las elecciones en Colombia, lo he dicho con elecciones en nuestro análisis en Perú. Nosotros vivimos una democracia que no es eficaz, no es efectiva y que nos conduce a las desigualdades y a los grandes problemas de corrupción que vivimos en el mundo actualmente. Yo que he participado en procesos electorales, debo decirles que se permean muchos personajes que con dinero, con poder, se mezclan, se involucran en las campañas electorales, tanto de seccionales, en cosas pequeñas como una alcaldía, porque se puede robar allí. Y también, más aún en el tema presidencial, donde los beneficios, la riqueza, el robo es mucho mayor. Tú en las elecciones seccionales o nacionales le das el voto de confianza a un ser humano que no conoces. Ese es el grave problema. Tú por una campaña electoral, por una publicidad, por contratar a personas como yo, profesionales de la publicidad, pero que probablemente no tienen ningún escrúpulo por ganarse sus 2 o 5 millones de dólares, pueden destruir el futuro de un país porque no les importa en absoluto. Ellos solo quieren ganar dinero porque son profesionales, son jugadores de fútbol que se cambian la camiseta cada vez que les ofrezcan un mejor dinero, como los jugadores profesionales de fútbol. Pueden decir, ¡Hala Madrid, ¡Hala Madrid! Haciendo esta analogía, ¿no? Yo amo la camiseta blanca merengue del Madrid
Pero si el Barcelona les ofrece un milloncito más, se van al Barcelona y después dicen, bueno, sí, jugué en el Madrid, pero mi corazón siempre fue del Barça, ¿no? Y así sucesivamente. Así son los grandes comunicadores que se dedican al tema de la publicidad proselitista electorera. Yo en este año he decidido no aceptar invitaciones para trabajar con cualquier candidatura y así me siento sin dinero, pero contento, con la conciencia en paz y poder decir estas cosas que estoy mencionándoles sobre estos candidatos. Ojalá más ecuatorianos puedan ver esta transmisión. La primera parte donde tuve algunos problemas de transmisión, voy a recortarlo. YouTube me permite hacer eso, editarlo el video y ponerlo desde una cierta parte, o tal vez subirlo nuevamente en nuestras redes sociales el día de mañana, ya cortado, editado en otro espacio, porque creo que es importante. Lo que se juega en Quito es importante. El alcalde de Quito puede ayudar a que Guillermo Lasso termine su mandato. Yo digo personalmente que no quiero que ocurra lo que ha pasado, lo que está pasando en el Perú. En unos minutos empezamos la transmisión sobre el tema Perú. Y no quiero que se den ese caso de las muertes, de las desapariciones, de las persecuciones, porque un personaje X se mantenga en el poder por 2, 3 años. Cualquier vida, cualquier vida de cualquier ser humano es potencialmente inmensamente más importante que cualquier persona que cumple el derecho de cualquier ser humano, hombre o mujer, de mantenerse o perennizarse en un puesto de elección popular. Las vidas son más importantes que todo aquello. De hecho, deberíamos ser tan humanistas que nosotros, si estuviéramos en un cargo público, al ver la potencialidad de la violencia que podría provocar la muerte de alguien por nosotros querernos mantener en un puesto por ganar más dinero o por hacer actos de corrupción, deberíamos hacernos a un lado y salir del espacio para que el pueblo se pacifique y haya un proceso electoral ciudadano adecuado. Nuevamente, nuestro sistema electoral está mal, nuestra pseudodemocracia es una fantasía, es un engaño, es una falacia como creer que realmente las historias de las guerras de las galaxias son reales y ocurren en una galaxia cercana a la nuestra, la Vía Láctea. No es un sistema adecuado, no debemos continuar con aquello futuro, debemos encontrar métodos mejores de administrar lo público, lo de todos, pero este tema de los partidos políticos, de la elección popular de personajes que no sabemos quiénes son, y dejarnos manipular por la campaña, por la publicidad proselitista es devastador. No todos tienen criterio para reconocer el engaño. No todos tienen acceso a este mundo de las campañas electorales como yo sí lo tengo, porque yo me he dedicado a esto por muchos años, conozco a muchos personajes. Entonces, es grave, es gravísimo. Es gravísimo lo que cada 4 o 5 o 6 años nos tenemos que enfrentar en una papeleta. Y después tenemos el tema del proceso electoral, donde tú pones una rayita en una papeleta, en un papel que no tiene un código QR, que no es rastreable, no tiene tu firma, no tiene tu fotografía. Tú rayaste una papeleta, una hoja, y no sabes si fue contada o no fue contada. Tú asumes por inocencia de que se va a manejar un sistema correcto. O sea, tú asumes la honestidad de los que han demostrado ser deshonestos y que no cambian el proceso, el sistema, porque ciertamente saben dónde coger dónde está el truco, ¿no? Cuando tengamos papeletas con nuestra foto, con nuestra firma o con un código QR que yo puedo en un sistema de internet verificar que mi papeleta fue escaneada y se encuentra específicamente en una mesa electoral, etcétera, etcétera, que fue contado para mi candidato o candidata, ese día probablemente habremos aumentado un 25-30% para mejor. No lo van a hacer. He hablado con políticos siempre de este tema y dicen, eso es revolucionario, eso sería buenísimo, pero no se puede, no se debe. Una. Y la segunda, que nosotros debemos votar por personas o seres vivos, porque a veces no sabemos si estos son hologramas, ¿no? O seres ficticios, imaginarios, como el caso de Barack Obama, que fue una creación, fue una maqueta publicitaria de Barack Obama. El ser real es otra persona, pero esa manipulación que digo es la que debe cambiar. Y aquí estamos haciendo comunicación justamente para que ustedes sepan esto y para que ustedes también a futuro puedan exigir en sus países, en sus ciudades,
que se den procesos que sean más reales, más correctos y que se alejen de la potencial corrupción, porque hasta el más justo en arca abierta peca. Si no hay ninguna pregunta más, me despido. Nos vemos en unos 5 minutos en la transmisión sobre lo que está ocurriendo en el Perú. Nos vemos ahí en unos minutos.